Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar tomate en conserva. Como veréis, en los ingredientes solo he puesto tomates. Podéis coger cuantos tomates queráis y del tipo que más os gusten, eso sí, que tengan jugo, y a partir de ahí hacéis los botes que queráis. Si queréis hacer más, si queréis hacer menos, menos. Empezaremos pelando los tomates. Una vez hayamos pelado los tomates, los vamos a cortar en trozos así. A medida que vayamos cortando los trozos, los vamos a ir poniendo en un colador para que pierdan el jugo extra. Una vez cortados todos los tomates que hemos decidido utilizar, vamos a rellenar los botes. Si cuando estáis rellenando los botes veis que os faltan más tomates, pues se pelan, los cortamos y los añadimos y no pasa nada. De vez en cuando estemos rellenando los botes, vamos a ir apretando para que quepa más tomate, hasta que esté lleno, pero no queremos que el tomate toque la tapa, no queremos que esté súper lleno. Una vez los tengamos todos hechos, vamos a hervirlos para envasarlos al vacío. Para hervirlos vamos a preparar la olla. El truco es que los botes no pueden tocar ni la olla ni tocarse entre ellos, entonces vamos a utilizar la ropa vieja para envolverlos y que no se toquen. Este paso es muy importante porque si no, dentro de la olla pueden explotar. Cuando tengamos la olla preparada, vamos a poner agua hasta que cubra los botes y la vamos a poner a fuego medio. Podemos taparla. A partir del momento en el que hierva, vamos a contar 2 horas. Pasadas las 2 horas estarán envasados al vacío y tenemos que dejar que se enfríe completamente la olla. Yo lo dejo toda la noche para que se enfríe y después ya podemos sacar los botes. Y ya está, este tomate se conserva durante meses.